para saber cómo se están sintiendo y demás. ¿Cómo se llama el módulo, Jorge? ¿Cómo se llama el módulo? ¿Cómo se llama el módulo? Aquí me aparece como comunicación asertiva y debo desarrollar en la primera parte el tema de cómo desarrollar una estrategia de comunicaciones. Listo, dice así. ¿Se está viendo la presentación? Sí, señor. Sí, profesor. Listo. Profe. Entonces, aquí los invito a unos grupos de Facebook, en donde permanentemente estoy subiendo información, casos, estudios de caso y demás que puedan tomar como referencia. Hay uno, todo esto es Facebook, Innovación en Comunicación, hay otro que se llama Cultura Organizacional Público, hay otro que se llama La Estrategia de Comunicaciones, hay otro que se llama Indicadores y Métricas en Comunicación y hay otro que se llama Libros Comunicación Organizacional. Entonces ahí voy a estar como alimentando contenidos en esos grupos de Facebook. Para poder hacer una estrategia de comunicaciones, lo primero es entender cómo funciona el cerebro, cómo las personas reaccionamos a los mensajes. Entonces, están viendo un slide en donde hay como una especie de óvalos concéntricos. Estoy moviendo. Sí, profe. Ahí. Sí, señor. Listo, muy bien. Se está viendo perfecto. Listo, entonces esas son las capas del cerebro. Lo primero que debemos entender es cómo funciona el cerebro para que podamos hacer estrategias muy efectivas de comunicación. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo primero es que hay que tener en cuenta que el cerebro tiene una capa exterior, ¿sí? Que se llama neocórtex, ¿de acuerdo? Neocórtex. Es la que está exactamente detrás de la frente y va y trata de hacia la nuca, ¿sí? Es como un peluquín, pero dentro del cerebro. Y entonces esa capa es la encargada de generar los escenarios racionales, ¿de acuerdo? Esta es la capa que nos diferencia de los demás mamíferos. El ser humano es un mamífero, pero tiene esta diferencia, tiene esta capa cortical, este neocórtex, que nos permite pensar, ¿de acuerdo? Y que nos permite construir abstracciones. ¿Qué es eso de construir abstracciones? Que nosotros podemos decir, por ejemplo, ¿qué vamos a almorzar mañana? ¿Sí? Y entonces pensar en qué vamos a almorzar mañana es un ejercicio de planeación. Eso es un acto abstracto, ¿de acuerdo? Eso sucede ahí, en ese neocórtex. También tomar decisiones, un proceso electoral, qué candidato, por cuál voy a votar. Ese también sucede en el neocórtex, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema del neocórtex? Que es muy delgado, es delgadito. El neocórtex ocupa aproximadamente el 7% del espacio del cráneo, solo el 7%. Entonces, ¿eso qué va a generar? Que si yo voy a construir mensajes, deben ser mensajes cortos, que las personas lo entiendan muy fácilmente. ¿Por qué? Porque las personas están sometidas a mensajes permanentemente. Entonces, este cerebro se satura seguido. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es generar mensajes cortos, muy atractivos, no dar rodeos, sino ser muy concretos cuando vamos a generar mensajes o cuando vamos a generar estrategias de comunicación. ¿Listo? Esto hace, por ejemplo, que los textos con párrafos cortos sean más efectivos que los textos con párrafos largos. Entonces, cuando vayamos a hacer, por ejemplo, volantes, cuando vayamos a hacer un periódico, hay que tener en cuenta eso, que los párrafos sean fáciles de tomar por el lector, porque este cerebro va a sentir que es un tema pesado, denso, si nos pasamos de cierta longitud. ¿Cuáles son los párrafos ideales? 3, máximo 5 líneas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos a tener, así funciona el neocórtex, donde tomamos decisiones. Ahora viene el segundo, el cerebro talámico, donde están las emociones, emociones. Este cerebro talámico ocupa el 87% del espacio del cráneo, ¿ok? 87. ¿Eso qué significa? Que así no la demos de inteligentes, realmente el ser humano es una especie emocional, ¿de acuerdo?
Y entonces ahí viene el otro componente. Si queremos generar estrategias de comunicación altamente efectivas, pues debemos tener presente que pues generen algún tipo de carga emocional, alegría, paz, algún elemento emocional, para que además pueda captar el interés del neocórtex. Generalmente, cuando no hay una buena carga emocional, pues no vamos a tener suficiente interés para que el neocórtex se interese por la información que voy a transmitir. Por último, viene el cerebro reptiliano. Apaguen los micrófonos, por favor. Viene el cerebro reptiliano. Este cerebro reptiliano es otro pequeñín, pero tiene una incidencia muy particular en las comunicaciones. Y es que este cerebro, hay ruido en los micrófonos. Este cerebro no piensa, pero es donde están los instintos, es el cerebro reptiliano, lo instintivo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Generalmente lo que se sugiere es evitar activar el cerebro reptiliano, ¿sí? Evitar que la persona se sienta asustada, intimidada. Al contrario, debemos generar mensajes y debemos construir confianza con las personas. Ahora, hay estrategias en las que hacen eso. Hay que generar miedo, pánico, terror, y hay personajes que hacen estrategias así para poder manipular a la ciudadanía, ¿de acuerdo? Entonces hay que evitar activarlo y es preferible generar campañas emocionales que tengan un buen contenido y un contenido desarrollado tan sencillo que le permita a las personas apropiar fácilmente el contenido que vamos a generar. Profe, que Jairo Alarcón cierre el micrófono. Sí, ya me voy a salir precisamente para eso, porque sí. Para los empresarios que distribuyen combustible, A ver, ya me devuelvo acá. Listo, creo que ya estamos ok. Listo, Jorge, puede continuar. Listos, entonces vamos acá. Entonces ahora vamos, este es uno de los gráficos más claves de este módulo, de lo más clave. Es cómo funciona el neocórtex, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos para procesar información en el cerebro? ¿Ya? Este va a ser el elemento clave. Entonces, ¿cómo funciona el neocórtex? Entonces, lo primero es que ingresa información al cerebro. ¿Desde dónde ingresa información al cerebro? Desde los sentidos, ¿de acuerdo? La función de los sentidos, es decir, el tacto, la vista, el oído, el gusto, ¿sí? Su función es obtener información para llevarla al cerebro. ¿Eso con qué tiene que ver? Con el desenvolvimiento del individuo en el entorno. Es para sobrevivir en donde estamos, ¿ok? Entonces, lo que hace el cerebro es a través de los sentidos se nutre de esa información. Cuando esa información ingresa al cerebro, el cerebro detesta el desorden, odia el desorden. Entonces, ¿qué hace? Las empaqueta, hace bolsas, asocia la información. De hecho, tiene una función asociativa. ¿Eso qué es? Que lo que hace es cuando entra la información, dice, esto se parece a esto, lo voy a poner por aquí. Esto se parece a esto, lo voy a poner por aquí. Esto se parece a esto, lo voy a poner por aquí. Y entonces el cerebro siempre busca categorizar. Ahí viene la siguiente moraleja. Cuando construyamos mensajes, debemos ayudarle al cerebro a construir esas categorías, a tener diferenciales, ¿de acuerdo? Algunos elementos que capten la atención para que la persona lo apropie fácilmente en su cerebro, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué es clave? Por ejemplo, utilizar un código común, es decir, no utilicemos lenguaje rimbombante, no utilicemos lenguaje complicado, procuremos expresarnos en las palabras lo más sencillas posibles, con ejemplos, cosa que la persona, cuando ingrese la información al cerebro, pues le sea fácil ubicar en dónde va a guardar la información. Cuando es difícil, cuando la persona no logra saber dónde guardar eso, pues simplemente queda algo que se llama información latente. La persona intenta guardar y dice, no, yo no sé de esto, de dónde, y generalmente lo que hace es desecharla, decir, no, esto no hay dónde guardarlo, adiós, y se va a la basura del olvido, ¿de acuerdo?
porque simplemente la persona no entendió lo que estábamos buscando decirle, no logró asociar lo que le estábamos diciendo, y entonces pues simplemente para la persona no hay utilidad, y el cerebro dice, si no sirve, se va, y chao, y lo que hace es desechar la información. Ahora, digamos que sí lo hicimos bien, entonces entra la información aquí. En alguna de estas categorías quedó guardado, ¿ok? Entonces, cuando vamos a analizar qué está guardado aquí, hay dos elementos que van a ser claves, el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Es información que damos por cierta y sobre la cual tomamos decisiones. Es decir, el conocimiento no es otra cosa que información, pero requiere esos dos elementos. Que la demos por cierta, ¿es cierta? No tenemos ni idea, usted cree que sí. Y que además la tomemos como referencia para una decisión. Me explico. Yo les estoy dando esta explicación, estoy utilizando un código común. Ustedes perciben esta información tanto por sus ojos, porque estoy haciendo una presentación, como por sus oídos, porque estoy hablando y estamos transmitiendo. Y entonces esta información llega al cerebro, él lo busca en sus categorías, considera que sí, que lo puede guardar. Y si usted esta noche o mañana toma una decisión sobre esto que yo le estoy diciendo, significa que esta información que yo le transmití vía oral se convirtió en su conocimiento. ¿Por qué? Porque su cerebro la apropió, usted la da por cierta porque no encuentra obstáculos para negarla, y mañana dice, no, si eso es cierto, entonces voy a hacer lo siguiente, toma una decisión. Al tomar la decisión significa que definitivamente hubo una comunicación efectiva y esta información que yo le estoy dando, usted la convirtió en su conocimiento. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es además el conocimiento? Es una capacidad. ¿Cuánta información logro meter en cada categoría? ¿Cuánta información meto en cada cosa de estas? Por eso hay categorías en las cuales usted dice, pues que usted se declara ignorante. Hay cosas donde usted dice, yo de eso no sé. Eso es absolutamente válido. Eso es absolutamente válido. Significa que hay temas en donde usted pues no maneja el tema, usted no sabe de eso. Entonces ahí no hay información en esa categoría. Y hay otras categorías donde usted dice, no, yo sí, eso sí sé. ¿Ya? Y entonces ahí es donde va a estar guardada la información de los elementos que hacen parte de su conocimiento. Otra cosa distinta es la inteligencia. La inteligencia no es una capacidad. La inteligencia es una habilidad. Es una habilidad para relacionar categorías, ¿ok? Para asociar una categoría con otra y ofrecer una respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, ahí que vamos a ver, que cuando usted logra asociar información y el cerebro lo que hace es armar un mapa mental y entonces empieza a ver de dónde voy a generar esa respuesta y arma un mapa mental, que es esta flecha que les estoy mostrando aquí arriba, ¿ya? Una vez usted arma eso, el cerebro tiene una función instintiva aquí también, una función natural que se llama margen de incertidumbre. ¿Sí? Usted siempre va a tener margen de incertidumbre. El margen de incertidumbre es una función natural del cerebro, es decir, no desaparece. Usted siempre va a tener preguntas sobre eso, ¿de acuerdo? Siempre va a tener preguntas sobre eso. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? Que ingresa la información al cerebro, usted la categoriza, ¿cierto? Y cuando usted necesita resolver algo, asocia una información con otra y produce una respuesta, ¿sí? Y esa respuesta siempre va a tener un margen de incertidumbre. ¿Listo? Entonces voy a parar un segundo ahí. En caso tal, tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pues, profe, no una pregunta, más bien un comentario. Dale. Usted dijo que la inteligencia era una habilidad. Habilidad. Pues más bien es un conjunto de habilidades, porque ya está categóricamente demostrado que existen las inteligencias múltiples y por tanto no es una habilidad, es un conjunto de habilidades. Pues es una habilidad. Mira, el documento de Gartner, imagínate el gráfico. Sí viste todas las categorías, ¿no? Entonces es cómo asocio las categorías.
Sí, El claro. primer documento de Gartner habla de 7 categorías, de 7 inteligencias. El último va en 14, ¿sí? Y sinceramente, ese loco va a poder seguir escribiendo de inteligencias toda su vida, porque imagínate que es la forma en que se relacionan las categorías. Entonces, ahí va a haber un montón. Entonces hay inteligencia espacial, hay inteligencia lógica, hay inteligencia sensorial, hay inteligencia emocional. ¿Y a qué se refiere? A cómo relacionamos las categorías. Entonces, como las categorías son amplias, pues en la medida en que tú encuentres cómo se relacionan las categorías, pues vas a tener un montón de elementos de cómo se construye estos escenarios de la inteligencia. ¿Ok? Pero la inteligencia es una sola. Claro, es una misma, es una habilidad. Ahora, Es ¿de una qué sola. forma sucede? Pues imagínense, ¿cómo relacionan las categorías? Esos son Le da un opción, montón. le da opción de asimilar y de clasificar. Por eso es una sola, porque le da la opción de usted definir cuál es la que le conviene o cuál es la que le está llegando más perfecta y se acomoda a su cerebro. ¿Cuál ofrece una respuesta? De hecho, miren, Es miren correcto. este ejercicio tan curioso de la neurología. Esos gráficos que les estoy mostrando son de neurología y de psicología. Imagínense que cuando el cerebro logra asociar una categoría con otra, se genera un fenómeno interesantísimo que se llama el pulso de Hammer. ¿Alguno es neurólogo? Bueno, ¿qué sucede en el pulso de Hammer? Imagínense que cuando el cerebro logra asociar una categoría con otra y ofrecer una respuesta, se genera como un pulso eléctrico. Y eso sucede en el neocórtex, donde les estoy explicando. Entonces sucede en el neocórtex y activa el cerebro emotivo. Por eso cuando usted tiene, usted encuentra una relación de respuesta, usted dice, ¡ah, tengo una idea! ¿Sí les ha pasado alguna vez? Es muy importante que eso les Sí, suceda. profe, claro que sí. Las neuronas son carga electrónica, Sí, electromagnética. funcionan por Por eso electrolitos de azúcar. funciona así. Y las Sí. Bueno, inteligencias es, o sea, bueno, algunas profe, personas tienen múltiples inteligencias y No todas, varias. todas, No, hay todas. todas las personas que no personas. tienen inteligencia, por ejemplo, fácil, inteligencia artística, no va con Memoria eso, bruta. No, pero sí, no es que no la Pero tengan, esos son es casos en muy qué raros. cantidad la ha desarrollado. No la han descubierto. No, no, esperen un segundo ahí. profe, La entonces, posibilidad de relacionar las sí, porque categorías es es una habilidad, altísima. siendo una habilidad se Es, puede desarrollar, claro. claro, entonces, ¿qué pasa? De hecho, les digo, Se nos va a mucho agotar de el eso tiempo. Yo creo que tiene que ver debemos respuesta dejar en la el discusión entorno. para más tarde, para No después. entremos en Perfecto. debate. Listo. Entonces, tenemos ahí claro, ¿por qué quiero llegar a este punto? Una cosa es el conocimiento, que les digo es una capacidad. Hay categorías donde usted pues simplemente no tiene información y hay otras donde hay mucho, ¿de acuerdo? Y otra cosa es cómo se relaciona la información en las categorías. Ahora, en estrategia es más importante la inteligencia que el conocimiento. ¿Por qué? Porque resulta que estrategia tiene que ver con resolver. Si yo me centro solamente en el conocimiento, esa persona solamente resuelve temas que ya conoce, ¿sí? Mientras que la inteligencia, esa persona incluso se puede enfrentar a hechos que no conoce. Por eso la inteligencia también se asocia con la innovación, ¿de acuerdo? Y con las situaciones de crisis, porque son situaciones fortuitas que la persona no espera, ¿de acuerdo? Listo. Entonces vamos a continuar con la presentación. Uy, profe, excelente, excelente. Oh, qué berraquera. Muchas gracias. Listo. A usted, profe, muchas gracias a usted. Muy gentiles. Entonces, ojo con un fenómeno que es muy curioso acá. Resulta que este es el neocórtex. Este es el único cerebro de los 3 cerebros que se apaga. ¿Sí? ¿Cuándo se apaga? Cuando se agota. ¿Ya? Entonces, generalmente vamos a tener un fenómeno que se llama el sueño REM o sueño profundo. Eso generalmente sucede entre 2:30 y 3:30 de la mañana. Más o menos ahí el cerebro se apaga, este cerebro, el neocórtex, se apaga completamente. Es una función de descanso. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay información latente. ¿En verdad estos siguen siendo los debates? Cuando me perdí ahí. Ah, ya.
Entonces, ojo, cuando usted entra en sueño profundo, ¿qué va a suceder? Si no logra encontrar una respuesta, esta información queda latente y se va al cerebro talámico, ¿de acuerdo? ¿Eso qué efecto va a tener? Pues que usted está durmiendo y el cerebro ofrece aparentemente una respuesta y usted se despierta, ¿sí? Usted se despierta y cree que ya encontró la solución. Si usted espera al otro día, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Pues lo que va a suceder al otro día es que usted no recuerda cuál era la solución. ¿Por qué? Porque resulta que el que tiene memoria histórica y lineal es el neocórtex. ¿De acuerdo? Este neocórtex es el que tiene ese mecanismo. ¿Listo? Entonces, al estar en el cerebro talámico, pues no hay memoria histórica y lineal, por eso a veces a usted le cuesta recuperar información. ¿Listos ahí? Sí, profe, claro que sí. Profe, Listo. ¿cómo podemos acceder a la información de allá? ¿Hay una forma de acceder de alguna manera o retardar más ese conocimiento de esa posible solución? Escribirlo. Tan pronto te despiertes, lo escribes. Profe, Ok. usted iba por la parte de, tengo una idea, y se activa la parte de las emociones. Ajá. Y ahí cortó y se metió en otra parte y no siguió eso. Claro, es que es lo que les decía, que es tan curioso este fenómeno cuando se asocia información que genera ese tipo de pulso, ¿ya? Por eso usted se emociona cuando encuentra una respuesta. Ahora, no solamente sucede en estado consciente, fíjense ustedes lo que les acabo de explicar. Hay otra situación y es cuando se activa el cerebro talámico, en donde eso sucede durmiendo. Y esa es la razón por la cual ustedes a veces en la madrugada se despiertan porque logran entender algo que ha sucedido, pero cuando se despiertan al otro día o unas horas después, pues ya no encuentran relación. Es por esa situación. Muy bien, entonces ahora vamos con el margen de incertidumbre, este margen que se genera acá. Les decía, esa es una función natural del cerebro, ¿ok? Siempre va a estar. Entonces, ¿qué va a suceder? Esto puede ampliarse o disminuirse, ¿listo? Y eso va a tener un efecto en la conducta. Apaguemos los micrófonos, por favor, para permitir a los demás escuchar. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? Este margen de incertidumbre puede ampliarse o se puede disminuir. El tema es que sí no va a desaparecer. Usted siempre va a tener dudas, siempre va a suceder ese fenómeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el cerebro va a tomar una decisión, relaciona el margen de incertidumbre con una variable dentro de una categoría que se llama percepción de logro. Es decir, ¿qué tan capaz se siente usted? Es una variable que está dentro de la autoestima. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa es la razón por la cual, así usted tenga a dos personas sometidas a al mismo acceso a información, al mismo acceso informativo, una decide y la otra no. No se refiere puntualmente a cuál es el margen de incertidumbre, sino a qué tan segura se siente la persona. Y entonces ahí viene un concepto muy interesante de inteligencia emocional, que son las conductas reactivas y proactivas. ¿Ok? La persona que tiende a la acción generalmente es una persona que tiene una elevada autoestima y que en esa situación se siente segura y siente que es capaz de manejar la situación. Pero igual hay una persona con la misma información y con menos percepción de logro que frente a la misma decisión, frente a la misma situación, no toma la decisión, se frena, se bloquea. Es lo que vamos a llamar conductas reactivas. ¿De acuerdo? Básicamente hay dos tipos de conductas reactivas, la reactivo-pasiva y la reactivo-activa. ¿Qué sucede en una conducta reactivo-pasiva? En una conducta reactivo-pasiva, la persona se bloquea. ¿De acuerdo? Así usted le pida cosas fáciles, la persona le va a decir difícil, complicado, imposible, no se puede, nos va a ir mal. Y ella misma se bloquea. ¿De acuerdo? Tienen un eslogan, para cada solución debe existir un problema y ella misma se bloquea. ¿De acuerdo? Intenta bloquear además a los demás. Esta persona considera que si ella no es capaz, los demás tampoco. ¿De acuerdo? Y entonces es parte de su sistema de creencias. Las personas, generalmente, las personas con conductas reactivas no se sugieren
para temas estratégicos, porque no se enfocan en resolver, sino en detenerse, ¿de acuerdo? Y se debe no al acceso de información, sino a que tienen alguna inseguridad, ¿ok? El otro perfil de conducta es la conducta reactivo-activa, ¿de acuerdo? Una persona con conducta reactivo-activa es una persona muy insegura que lo más seguro es que va a tender al conflicto. Esa persona lo que hace es atacar a manera de prevención. Se sienten inseguras. De hecho, hay una frase muy interesante en psicología que dice, toda ira es la proyección de una inseguridad. ¿De acuerdo? Toda ira es la proyección de una inseguridad. Entonces, lo que hay que ver es por qué está insegura la persona y lejos de resolver, esa persona lo que va a entrar es en conflicto. ¿De acuerdo? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe, perfecto, excelente. Totalmente de acuerdo. Entendido hasta ahí. Es Sí, más, señor, gracias. le agrego algo, licenciado. Dale. Ahora entiendo por qué parte de la Comisión Séptima del Senado de la República actúa así. Muchas gracias. Muy bien, listo. Entonces, Colega, qué hombre. muy bien, entonces, ojo, cuando nosotros vamos a desarrollar una estrategia de comunicaciones, les decía, hay que generar una estructura sencilla y fácil para que la persona pueda apropiar esa información en sus categorías, para que la asocie con facilidad. Y ahí es donde uno habla de la arquitectura de marca. La arquitectura de marca, ¿qué es? Vamos a hablar, por ejemplo, de una persona, vamos a hablar de un proyecto, vamos a hablar de una propuesta, ¿sí? Y necesitamos que las personas apropien esa propuesta o apropien y desarrollen interés sobre un candidato o candidata. Entonces, lo que uno hace es este cuadro que están viendo, se llama arquitectura de marca. Cuando yo trabajo con candidatos, por ejemplo, lo que hago es esto, simplificar mucho el mensaje para que las personas asocian fácil a la persona que le vamos a poner como candidato, ¿ok? Entonces, ¿qué hace uno? Lo primero que uno hace es definir el concepto de marca, es decir, cuál va a ser el factor de interés que vamos a tener ahí. Por ejemplo, a cuento de que las personas van a votar por este candidato o esta candidata y se debe definir claramente, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el mismo candidato no sabe por qué deben votar por él, pues los electores menos. Entonces hay que tener muy claro este ejercicio de acá. Listo. Una vez tenemos este componente, nos vamos a la identidad de marca, ¿sí? Incluso si quieren, piénsenlo en ustedes mismos como si ustedes fueran candidatos. Digamos que ustedes quieren participar en el Senado. Entonces, identidad de marca. La primera parte de la identidad es la identidad verbal. Es cómo se llama usted, ¿ya? Entonces, ¿qué escoge uno? Uno procura tener nombres cortos, nombres que tengan carga emotiva, ¿de acuerdo? Cosa que al elector le facilite la recordación. El otro elemento es la gama cromática. ¿Con qué colores vamos a diferenciar al candidato o a la candidata? Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Generalmente nosotros utilizamos todos los colores, a la gente tiene, si bien le gusta algún color, pues generalmente la persona tiene una amplia gama a cómo se viste. Pues resulta que aquí hay que limitar esa gama, hay que limitar la gama de colores. ¿Para qué? Para facilitar que al entrar en las categorías, la persona pueda recuperar esa información, es decir, pueda recordar y diferenciar al candidato, ¿de acuerdo? Les voy a poner ejemplos. Yo fui el estratega de la campaña, por ejemplo, de César Pachón, el líder del paro agrario. Fui el estratega de campaña de Francia Márquez, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno? Primero, acorta el nombre para facilitar la recordación y después se va por la gama cromática. ¿Alguno recuerda, por ejemplo, cuál fue el color que se escogió para la campaña de Francia? El verde. No, señora. No. ¿Recuerdan la ropa de ella? ¿De color? La ropa de Color ella. naranja. Amarillo. Fue el amarillo. Fue el amarillo. Ah, sí, Fue sí, el amarillo. amarillo. ¿Ok? Fue el amarillo. Amarillo. ¿Listo? Entonces se hace para eso, para que la persona pueda recordar fácilmente mientras uno va aumentando el reconocimiento de marca de la persona. Después viene una identidad simbólica. Una identidad simbólica es algo que use la persona que facilite la recordación.
Entonces, por ejemplo, en el caso de César Pachón, había una prenda que la gente lo identificaba por esa prenda de vestir. ¿Cuál era? La ruana. La ruana. Exacto, la ruana. La ruana. Escogimos como diferencial simbólico la ruana. Y entonces eso facilita eso, que la persona pueda apropiar muy fácilmente la información que yo le voy a dar. Lo otro es la identidad cultural, los valores que vamos a transmitir, ¿de acuerdo? Entonces uno debe tener como muy direccionado cuáles son los mensajes y cómo vamos a transmitir nuestra propuesta. Y después viene la identidad sensorial, ¿sí? La identidad sensorial. Y es, por ejemplo, utilizar música, utilizar canciones para que las personas repitan las canciones y al repetir las canciones se acuerden de lo que les estamos proponiendo, ¿de acuerdo? Ahí va reforzando la imagen. Ya voy para la imagen. Esta es la parte de la identidad. Esta es la parte de la identidad. Te les voy a hacer una pregunta un poquito más difícil. No, ahí está vistiendo usted el candidato. Sí, aquí está, en esta parte de identidad. ¿Ya? Sí, correcto, Jorge. Entonces, aquí les voy a hacer una pregunta un poquito más difícil. Cuando estábamos haciendo la campaña de Francia, sacamos un rap para jóvenes y eso causó que a Francia la entrevistaban. ¿Ustedes se acuerdan? Era una canción que ahora hablaba de un grupo de personas. ¿Ustedes recuerdan a qué grupo de personas se refería la canción? Americano. A los nadie. Los nadie. ¿Se acuerda de los nadie? Sí, sí. Exacto, entonces lo que hicimos Sí, fue claro que hacer sí. una canción que decía somos los nadie, y entonces ahí ya la gente se acuerda, al punto que en una sola noche hicimos tendencia nacional y al otro día los noticieros le decían a Francia, ¿qué es eso de los nadie? Claro, porque la canción causó mucho interés, ¿ok? Entonces ahí uno busca eso, una melodía o algo que como que sea pegajosa, que se le pegue a la gente para facilitar la recordación. Y ahora sí voy al manejo de imagen, ¿listo? Entonces, el manejo de imagen que tiene, el reconocimiento de marca. Esto es la fama. ¿Qué tan famoso es usted? ¿Sí? ¿Qué tan famosa es la persona? Entonces, si vamos a buscar, por ejemplo, una elección a Senado, pues uno busca que sea muy conocida la persona, a la alcaldía, a la presidencia, ¿sí? El reconocimiento de marca, pues tiene que ser muy alto. El otro es el juicio de valor. Los gringos le llaman a esto el posicionamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente lo que define la votación no es el reconocimiento de marca, no es qué tan conocido es usted. Lo que realmente define la votación es el posicionamiento. Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo ir al municipio donde ustedes viven y pregunto por ustedes y resulta que son muy conocidos. Me dicen, no, la señora es conocidísima. Muy bien, ¿por qué es conocida la señora? Porque es la que envenena a los perros. Entonces, usted puede ser muy conocido, pero el posicionamiento no le sirve, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que en sus mascotas. ¿Voy claro con eso? Sí, profe, claro que sí. Muy bien. Y después de eso viene la carga emocional. La carga emocional es esa empatía, ese es el elemento emocional que además recuerden lo que les dije. El cerebro lógico es apenas un 7%. Mientras que el cerebro emotivo es un 87%, ¿de acuerdo? Entonces, esta carga emocional, si usted logra desarrollar esta carga emocional, pues las personas le pueden decir lo que sea, pero igual dice, a mí no me importa, yo quiero a esa persona, me cae bien, y entonces vamos a tener pues una favorabilidad muy alta. Y otra cosa es el que está aquí abajito, la reputación. ¿Qué es la reputación? La reputación es de qué se acuerdan de usted. El concepto técnico de la reputación son los hitos de marca en una línea de tiempo. ¿Qué se acuerdan de usted? Entonces yo puedo ir al barrio y preguntar, ¿lo conoce? Sí, lo conocemos, ¿sí? ¿Qué opinan de esa persona? No, excelente. ¿Y usted qué sabe de ella? Uy, no, ella estudió en tal lado, era la hermana de no sé quién, fue hija de tal persona, fue la persona que nos ayudó en la alcaldía. Esos recuerdos es lo que va a ser su reputación. ¿Vamos claros hasta ahí?
Sí, Y ojo, perfecto. para bien o para mal, Muy bien, Jorge. fácilmente dicen, no, pues super colaboradora, Y político. en la alcaldía es un líder comunitario impresionante, lástima que le gusta el trago y cuando bebe le da por pelear, o sea, lo que sea, se van a, esas cosas que se acuerdan de usted, esa es su reputación. Muy bien. Ahora, otro elemento que va a ser clave y es cómo le vamos a llegar a la gente. Ahí estamos hablando de cómo meternos en la cabeza de la persona, cómo armar los mensajes, los colores. Listo, ahora me voy a pasar acá. Y es qué canales vamos a usar, cómo les vamos a llegar. Y entonces, una vez usted define los contenidos anteriores, usted va a tener que las personas consumen información en átomos, en físico. ¿Qué es eso en físico? En volantes, en periódicos, en afiches, en reuniones, persona a persona, todo eso se llama átomos. ¿De acuerdo? Todo lo tangible se llama átomos. Otra cosa distinta es lo audiovisual, y es que la persona recibe información es de la radio y la televisión. La persona se entera de radio y televisión. ¿Sí? En las grandes ciudades, por ejemplo, se consume casi siempre la información radial, se consume es en el carro, mientras que la información radial a nivel rural, pues es en la siembra. Pues la persona lo que hace es poner un radio en un bulto y ahí escucha. Y otra cosa es el escenario digital, el consumidor de redes. ¿De acuerdo? Este digital se divide en tres aspectos. Uno, el 1.0. Esta persona consume Google y consume correo electrónico. ¿De acuerdo? Es lo que se va a llamar un migrante digital. Migrante digital es que él nació, alcanzó a escribir en máquina de escribir, en el transcurso de su vida conoció los computadores, después el portátil y ahorita está aprendiendo a manejar el teléfono. ¿Ok? Entonces es un migrante digital. Otra cosa es el 2.0. Todos estos chicos que nacieron del 94 de para acá. ¿Sí? En este momento es la mayoría de la población colombiana. La mayoría. Estos fácilmente van a definir las próximas elecciones. Son muchos. ¿Ya? Y después del apagón de Gaviria de los 90, pues esos son una montonera. Tuvimos crecimiento poblacional desmesurado en los años 90 producto del apagón. Entonces, aquí van a tener ustedes al 2.0. El 2.0 casi nunca consume correo electrónico, él consume redes sociales, el tema de Google ocasionalmente, porque lo que hace es consumir ChatGPT, ¿sí? ChatGPT lo que hace es inteligencia artificial y cosas de esas. Muy bien. Y después viene el 3.0. El 3.0 le gusta son los juegos. Estos, yo creo que de pronto para las próximas elecciones ya va a entrar, vamos a tener 3.0. Él lo que hace es jugar. Él entra a las redes, pero no mira televisión, por ejemplo, el 3.0 casi nunca mira televisión. Él lo que le gusta es entrar a jugar, ¿ya? Y entra, usted le pregunta qué quiere ser cuando sea grande, y él dice, quiero ser gamer. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, los youtubers y todo eso ganan un montón de plata, pero los gamers ganan muchísimo más. Entonces estos dicen, no, esto de youtuber pues es momentáneo. Lo clave va a ser entrar y saber jugar. Y al saber jugar es, hagan de cuenta como en el fútbol. Si la persona es muy hábil, un montón de patrocinadores quieren pagarle y no importa en qué país esté la persona, desde que sea un buen jugador, allá le consignan su plata y hace su transacción y usted va a ver gente muy joven con un dineral precisamente porque juegan en esos formatos. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, perfecto. Listo, Sí, muy bien. perfecto. Sí, Jorge, va muy bien la cosa. Nos vamos Lástima. orientando. Claramente perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué va a suceder ahí? Excelente, profe. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Cuando una persona construye una lectura de la realidad, vamos a tener una realidad física, es decir, es su experiencia directa y cotidiana, otra que es la realidad televisiva, lo que le están diciendo los medios, y otra que es la ciberrealidad, que es lo que se está enterando la persona. Entonces, por ejemplo, en Colombia se cayó el consumo de los medios de comunicación desde el 2013. El 2013 fue fatal para los medios de comunicación, las audiencias se cayeron terrible y se pasaron a las redes sociales. ¿Por qué se pasaron a las redes sociales? Por el paro agrario. Los noticieros decían una cosa
y los campesinos del paro subían videos que mostraban otra muy diferente. Entonces, ¿qué dijo la gente? Los noticieros nos dicen mentiras, porque los videos dicen otra cosa. Y entonces migraron las audiencias hacia las redes desde 2013. Hoy han buscado recuperar la televisión, salvo al mediodía en algunas zonas rurales. De resto, lo que tiene mucha incidencia es la radio, por ejemplo. De resto, la habilidad de generar noticias de las redes en las grandes ciudades, pues es uno de los principales canales para estar enterados de lo que está sucediendo. Muy bien, entonces ya con esos elementos vamos a entrar en el tema de estrategia. Entonces, ¿qué es estrategia? Una estrategia es una propuesta de solución, es algo con lo que usted va a solucionar algo que busca enfrentar o una necesidad o un problema en un marco de espacio y tiempo determinados. Es decir, usted no hace estrategias para siempre, ¿de acuerdo? Usted hace una estrategia para resolver algo y ese algo está en un marco de espacio, es decir, un lugar y en un momento determinados, ¿ok? Y entonces, ahí voy con una explicación de lo que es el pensamiento estratégico. Es cuando usted va a tomar una decisión, uno de los elementos a ver es en qué situación se está dando eso. Usted va a tomar una decisión, ¿cuál es la situación que se está presentando? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una estrategia sobre las reformas del gobierno, la reforma laboral, que es la que afecta, o la pensional, que afecta a gran cantidad de la población. ¿En qué situación se va a dar? Pues es un año en donde los más ricos, los dueños de las pensiones, por ejemplo, no se van a dejar quitar el negocio, ¿sí? Ellos ya saben que escasamente por mucho, como el 3%, no me acuerdo bien la cifra, es el que se pensiona, pero igual el 100% le paga, o sea, eso es un negociazo. Entonces, ellos no van a dejar quitarse de ahí. Ellos no van a decir, sí, realmente, pobre gente, no olvides, ellos quieren tener su plata. Entonces, esa es la situación. ¿En qué contexto se da? En que vienen unas elecciones, ¿sí? Vienen unas elecciones. ¿En qué otro contexto se da? En que uno de sus líderes principales, sus adalides, están teniendo problemas. Milei en Argentina le está yendo como los perros. Y Trump en Estados Unidos está por el estilo, está tomando decisiones, los países se le están poniendo en contra. Ahora, la otra parte es que usted proyecte hacia dónde se va a mover la situación, ¿sí? Entonces, ¿será que se va a polarizar? Ustedes han visto Uribe saliendo con posturas muy radicales, ¿sí? Ustedes han visto incluso seguidores de extrema derecha casi que saliendo a redes a hacer amenazas y un montón de cosas. Entonces usted dice, esto se puede polarizar de una forma muy agresiva, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes tienen que ir moviendo cómo se va a plantear el escenario donde voy a tomar mi decisión. ¿Para qué se hace una estrategia? Ojo con esta definición, pónganle mucha atención. ¿Para qué se hace una estrategia? Una estrategia se hace para alcanzar de forma contundente y ordenada un objetivo. Es decir, ante todo, debemos ser contundentes. Si se puede que nos quede ordenado, maravilloso, la tarea quedó perfecta. Pero en estrategia siempre prima el objetivo, siempre. Entonces, lo más importante es ser contundente. Si se puede que quede organizado, maravilloso. De resto, contundente. Tipos de estrategias. Hay estrategias por necesidad y por problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en una estrategia por necesidad? Yo tengo la iniciativa. Yo miro si quiero o no quiero. ¿Sí? Yo digo, quiero hacer esto. Yo lo quiero hacer. ¿Por qué? Pues porque yo quiero. ¿Ya? En una estrategia por problema eso no sucede. Algo sucede y yo me veo obligado a hacer una estrategia. No es si yo quiero. Yo ahí no tengo la iniciativa. Es el entorno, es el medio el que tiene la iniciativa. Algo sucedió y yo debo tomar una decisión para resolver eso que sucedió. Después viene en una estrategia por necesidad que pues como si es algo que yo quiero hacer, pues el nivel de premura es relativamente bajo, ¿sí? Usted puede decir, voy a comenzar el lunes a hacer dieta. Sí, pero es que el lunes es el cumpleaños de la abuelita y nos invitaron a todos al asado, hay ponqué, y usted dice, bueno, está bien. Entonces el otro lunes, y no pasa nada, no pasa nada. Mientras que en una estrategia por problema, con el nivel de premura es alto.
Usted no puede tener un problema hoy sábado y decir, no, es que es sábado. No, el lunes miro a ver, no, el lunes miro a ver, no, el lunes puede haber heridos, el lunes puede haber un incendio, entonces ya ahí simplemente, pues usted tiene que tomar decisiones, el nivel de premura es muy alto. En una estrategia por necesidad, usted puede solucionar problemas de fondo. ¿Eso qué significa? Que como el nivel de premura es bajo, no hay afán, entonces usted dice, pues, en lugar de estar ahí poniendo un balde para tapar una gotera, pues caminen, nos subimos al techo y miramos si le echamos impermeabilizante o si le ponemos un parche a la teja y entonces usted resuelve el problema de fondo. ¿Por qué? Porque tiene tiempo y el nivel de premura es bajo. En una situación por problema, no. En una situación por problema se solucionan los problemas inmediatos y se dejan para después los problemas de fondo. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que estamos, por ejemplo, en un salón. Estamos en un salón de clase y empieza a entrar agua por debajo de la puerta. Entonces, fácilmente, pues paramos la clase. Yo les digo, paremos un segundo y traigamos unos traperos y unos baldes y secamos. De pronto una persona dirá, no, espere, yo miro de dónde está saliendo el agua. De pronto se había ido el agua, dejaron las llaves abiertas del baño, volvió el agua y se inundó todo. Entonces es preferible ir y cerrar las llaves y ahí sí trapeamos y ya, y se soluciona el problema de fondo. Ahora, imagínense que lo que está entrando por debajo de la puerta y nosotros ahí en un salón es combustible encendido. Usted va viendo esa chispa azul, esa llama azul entrando por debajo de la puerta. Está entrando combustible encendido. Yo no les puedo decir a ustedes, no, espere, nadie se va hasta que no sepamos de dónde salió la gasolina. No, pues ahí nos matamos todos. No, lo primordial es salirse de ahí. Y cuando uno ya se ha salido de ahí, ahí sí uno pregunta, uy, ¿de dónde habrá salido? Pero lo primero es salvar a las personas. ¿Sí fui claro con el ejemplo? Claro, profe. Muy bien. Señor. Claro, Muy bien. Listo. un saludo. Como en la estrategia por necesidad, pues tengo tiempo, yo puedo hacer pruebas piloto, hago como ensayos, ¿sí? Hago ensayitos y sí, como para corroborar. En una estrategia por problema, se toma decisión sobre la marcha. Usted se echa la bendición y para adelante y pase lo que pase, de frente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que va a ser grave es que usted no tome decisiones y la situación pues, se puede agravar, ¿ok? Muy bien, vamos entonces, este es el gráfico más importante del día, si quieren tómenle un pantallazo. Aquí está todo el ejercicio de estrategia. Entonces, vamos corridos media hora, eso significa que voy a gastarme unos minuticos más, por lo que iniciamos media hora después. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Estas son las 5 etapas de una estrategia, casi que apréndansela con los deditos de las manos. Identificación, solución, plan, ejecución y evaluación. Esa es una estrategia. Identificación, solución, plan, ejecución y evaluación. ¿Listos? Entonces, cuando usted va a hacer una estrategia, lo primero que debe pensar es cuáles son los objetivos. ¿Yo qué pretendo con esto? ¿Ok? Hay 3 niveles de objetivos. Lo estratégico, lo táctico y lo operacional. Es decir, lo más importante va a ser lo estratégico. Lo táctico son los objetivos de las acciones que voy a realizar y lo operacional son como los objetivos pequeños, los de las tareas, ¿ya? Ojo con algo, hay una frase muy buena en estrategia que dice, tenga cuidado si no sabe para dónde va, porque puede llegar allá. Entonces, eviten desarrollar estrategias sin tener claros los objetivos, porque usted va a perderse un montón de esfuerzo y va a estar dando palos de ciego, ¿ok? Entonces, ojo, primero se definen los objetivos. ¿Cuáles son las características de los objetivos? Generalmente un objetivo es una oración que tiene un verbo en infinitivo, un solo verbo, har, ir, ¿sí? Cuando usted dice estamos empeñados en ampliar, estamos empeñados en desarrollar, estamos empeñados en ganar, estamos empeñados en surgir, en pocas palabras estamos empeñados porque usted no sabe qué quiere, ¿de acuerdo? Entonces usted tiene que ser muy concreto. Puntualmente, ¿para qué me meto en esto? Ah, para que voy a hacer una reunión y van a llegar 50 personas, listo. Entonces, el objetivo
es que lleguen 50 personas. Ahora, ¿usted para qué quiere que lleguen 50 personas? Ah, es que son los 15 de mi hija. Ah, ok, listo. Entonces va a ser un tema en donde, un tema familiar, emotivo, tal. Dice, no, yo quiero que lleguen, es porque me quiero lanzar al consejo del municipio. Ah, entonces es un objetivo táctico. La reunión usted la está haciendo para otra cosa. El objetivo estratégico es que usted quiere ser concejal. Ese es el objetivo estratégico. Usted está armando la reunión para ser concejal. Si es una reunión, entonces el objetivo es táctico. Ahora, usted fácilmente puede decir, voy a llamar a todos los profesores del municipio. Listo. ¿Cuántos deben contestar? Mi objetivo es que al menos me contesten la mitad. Estamos hablando de llamadas, son tareas. Ese significa que es un objetivo operacional. De todos los profesores del municipio, me propongo llamar a la mitad. Listo. Entonces hay un objetivo operacional que es llamar a los profesores. ¿Para qué? Para que asistan a una reunión. Listo, objetivo táctico. ¿Y qué pretende usted con la reunión? No, yo quiero hacer, la reunión es parte de una estrategia porque quiero ser concejal. Ah, eso es lo estratégico. ¿Ok? Listo. Entonces ahí están los objetivos. Recuerden, es una oración con un solo verbo en infinitivo. Una. Por eso a veces llegar a ese punto es bien particular. Usted a veces se le ocurren un montón de cosas y hay que pensarlo y hay que discutirlo muy bien para poderse enfocar. Después de identificar los objetivos, se identifican las audiencias, ¿sí? Es decir, ¿quiénes votarían por mí? ¿Los profesores? ¿Los campesinos? Usted dice, no, yo soy de la Asociación de Lecheros del Guaviare. Ah, usted lo que quiere es que los lecheros se unan con usted para llegar a un cargo. Sí, listo. Entonces, los lecheros son una audiencia. Listo, los profesores, los campesinos. Entonces, listo. Una vez usted identifica a quiénes se va a dirigir, tiene que establecer el lenguaje, el mensaje y el canal. Es decir, en qué palabras les digo cosas, qué les debo decir y qué medio voy a usar. Y en el medio es lo que les mostré ahorita. ¿Voy y los visito? ¿O mejor me genero una entrevista en un canal local? ¿O más bien yo les armo un grupo de Facebook? ¿O les armo un grupo de WhatsApp? ¿Ya? Entonces el canal va a ser muy clave. En el 2013 también se demostró el tremendo impacto de WhatsApp. WhatsApp demostró que era uno de los canales más usados en las zonas rurales, por encima incluso de Facebook. Y entonces, listo. Entonces usted ya dice, ya sé ellos por dónde se comunican, yo ya sé cómo meterme ahí. Y el otro punto que usted debe identificar es la situación. ¿Qué situación voy a enfrentar? Entonces, ¿por qué me voy a meter yo de candidato? No, porque no nos hacen caso. Cuando hicimos la campaña de Pachón, yo de una vez hice la campaña del Movimiento Maíz. El Movimiento Maíz surge a partir del paro agrario y ellos, los indígenas y los campesinos, dicen, no, vamos a armar un partido político porque a nosotros los políticos nos engañan. Y armaron su partido y les ha ido re bien. Esos ya han ganado alcaldías, ya han ganado senado, ya han ganado un montón de cosas. Y entonces dicen, no, es que no nos sentimos representados. Listo. Entonces, esa es la situación, enfrentar esa situación. Entonces, por ejemplo, ahorita las reformas, a mí me interesa la reforma laboral, me interesa la reforma a la salud, creo que es fundamental. Listo, entonces, ¿cuál es la situación? Que hay una gente que se está enriqueciendo con la plata de la salud y esa gente nos va a armar la guerra, pero yo quiero recuperar esa plata de la salud para la gente. Listo, esa es la situación. ¿A quiénes le va a hablar? Dicen, no, pues yo soy cercano a tal grupo. Listo, muy bien. ¿Y qué objetivos? No, pues que la gente participe, que voten, que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Esa etapa de identificación tiene una palabra clave que es el criterio, ¿ya? El criterio. El criterio porque usted necesita ahí tomar decisiones. Usted necesita saber cuál es el objetivo más importante. Usted necesita saber a qué audiencia puede llegar y a qué audiencias definitivamente a usted se le dificulta, ¿sí? Y para también poder leer la situación. Por eso muchas veces en identificación uno hace encuestas, por ejemplo. Hace otro mecanismo que son los grupos focos, hace otro mecanismo que se llaman comités de expertos. Yo, por ejemplo, cuando tengo campañas en otros países, hago comités de expertos, me reúno con psicólogos, con psiquiatras, con antropólogos, para que me den una lectura de la situación, del momento que está viviendo ese país o esa región, y sobre eso yo es que voy analizando el resto de elementos, ¿ok? Entonces, identificación, criterio.
Una vez ya tenemos ese punto, nos pasamos a la solución, ¿ya? Entonces, en las soluciones, ¿qué ideas se me ocurren? ¿Qué ideas? ¿Cómo voy a hacer? ¿En qué va a consistir la estrategia? La estrategia consiste en pasar de donde estoy parado a donde quiero llegar. Es decir, la estrategia va a consistir en pasar de la situación a los objetivos. Entonces, ¿con qué acciones voy a pasar de la situación a los objetivos? Ahorita les voy a mostrar el resto de elementos que vienen ahí. Una vez a uno se le ocurren las ideas, las filtra por unos condicionantes, ¿ya? ¿Cuáles son los condicionantes? Esta idea que se me ocurrió se ajusta al público, ¿sí? Se ajusta a las personas. Les voy a poner un ejemplo que tuvimos en la campaña de Francia. Decíamos, vamos a hacer una reunión en tal sitio, ¿sí? Y la misma gente nos decía, no, ahí no. ¿Por qué? Pues porque ahí toca llegar en lancha, son como 4 horas. Ahí. Entonces me dice, no, ahí vamos a tener un problema de terreno, llegar al sitio es difícil. Las personas no tienden a reunirse así. Por ejemplo, alguna vez también hice una campaña en La Guajira, y entonces, por ejemplo, toda la parte del desierto y Uribia, no, pues no hay ni señal, o sea, ni piensan en redes sociales, no entra ni el teléfono, nada. Entonces, ahí no va a servir. Toca en La Guajira, por ejemplo, hay unos voceadores que toca es contratarlos y ellos van hablando en las comunidades y toca es por ahí porque no hay otro tipo de elementos. Entonces, uno lo que hace es tomar su idea y ver si sí se ajusta al tipo de público al que se va a dirigir. No son voceadores, son palabreros. Sí, lo que pasa es que cuando hice la estrategia allá, los palabreros me dijeron allá, he hecho campañas con maíz allá, y entonces me dicen, no diga palabrero porque el palabrero imparte justicia. No, estos no imparten justicia, estos son periodistas de a pie, sinceramente. Ellos lo que hacen es pasar, hay unos, a mí me aterra que hay unos que es a grito pelado, o sea, a pura voz, y hay otros que ya tienen como parlanticos, pero el voceador tiene más esa característica. Fue una corrección que me hicieron allá en una campaña de maíz en Maicao, porque el palabrero imparte justicia. Listo. Entonces, una vez ya nos vemos con las audiencias, vamos con los recursos, ¿sí? Los recursos son básicamente 3 tipos: humanos, físicos y de capital. Entonces, ¿cuánta gente se necesita para hacer eso? ¿Sí? Humanos. Físicos. ¿Qué instalaciones se requieren? No, necesito un salón, que haya techo, que haya tinto, necesitamos poder un computador, listo. Y de capitales, ¿y eso cuánto costará? ¿Nos lo alquilan o nos lo prestan? ¿Ya? Entonces, ahí, ¿sí? No, pero es que a punta de tinto es como jodidos, démosles un pan. Listo, ¿cuántas personas son? Y toca conseguir la plata para el pan. Así hemos hecho un montón de ejercicios de estrategia en regiones muy aisladas, y se hace así con puro tema colaborativo. Ahorita estoy con una campaña, con una candidata al Senado del pacto, y ella está en comunidades de difícil acceso. Entonces lo que se hace es eso, cómo vamos a llegar, y se plantean los recursos. Y ojo con otro componente: los recursos son abiertos, cerrados y mixtos, ¿ok? Entonces un recurso abierto es que a uno no le ponen límites. En mi caso, por ejemplo, que he manejado estrategias de crisis, pues nada, le ponen a uno una persona con una caja menor y uno gasta a lo loco porque toca resolver el tema lo más rápido posible, ¿sí? Ahora, eso no siempre es así, ¿sí? Lo más seguro es que hayan recursos cerrados. Cerrados es que la empresa le dice a uno, ¿qué podemos hacer con 10 millones? Y uno le dice, pues milagros, porque esa plata no alcanza para un carajo. Entonces, ahí, cerrados. Y la otra, que son mixtos. Mixtos es que uno tiene una plata y consigue el resto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hicimos acá unas campañas del Partido Verde para unos grupos jóvenes, y pues obviamente son chicos que no tienen recursos. Entonces, ellos ¿qué hicieron? Vamos a poner una plata y el resto vamos a hacer fiestas y actividades en bares. Entonces hicieron actividades en bares y armaron toda su campaña a partir de donativos de universitarios. Entonces, listo, eso es un recurso mixto. Tengo una plata y hago actividades para que me entre plata y poder participar en la campaña. Y es donde venden merchandising. Mocus hizo eso, vender el merchandising de la campaña, las camisetas, las gorras. Entonces ahí entra una plata.
El otro es el tiempo. El tiempo también es un condicionante, ¿sí? ¿Para cuándo es la actividad? Usted dice, no, yo quiero sacar un libro en Propalmate de 400, imagínense eso, o sea, es el super libro. ¿Cuándo lo va a presentar? El jueves. No, pues no presente nada. Pues usted aquí al jueves no alcanza a hacer eso. Eso por lo menos requiere de 3 a 6 meses para hacer una cosa de esas. No le va a dar el tiempo, ¿ok? Y después viene el terreno, lo que les decía con la campaña de Francia. Habían muchos temas en el norte del Cauca, parte del Chocó. Yo fui, por ejemplo, quien hizo la estrategia de Nariño, donde hay zonas de Tumaco que tienen unos temas de desplazamiento muy complicados. Entonces, el terreno va a ser un elemento clave a tener en cuenta ahí. Y lo otro es la normatividad. Es decir, evitemos hacer cosas que vayan contra la ley, porque si no estamos en plena actividad y nos cae la policía, ¿sí? Alguna vez, no lo hice yo, pero sí lo vi y me causó mucha gracia en un noticiero. Estaban en un reinado en Cartagena y a unas personas de una agencia de publicidad, de un champú muy famoso, les dio por poner unas vallas en las murallas de Cartagena. Y estos locos fueron armándose de martillo y de puntillas para poner los pendones sobre la muralla. Obvio, les cayó la policía de turismo y los metieron presos, con toda razón. O sea, uno puede hacer cosas, pero evitar que, pues, hacer cosas ilegales. Una vez usted filtra sus ideas por los condicionantes, vienen las contingencias. Usted tiene que planear sus por si acaso, ¿sí? ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Qué pasa si el río se crece? ¿Qué pasa? XXXX. ¿De acuerdo? Uno tiene que plantear y tener listas todas sus contingencias. Voy a parar un segundo ahí para una pequeña ronda de preguntas y continuamos. Dale, profe, dale. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Cómo van ¿Es ahí? posible, buenos días, qué pena, profesor, ¿es posible que esta información no la envíen? Levanten la mano. Creo que lo están grabando. Ay, qué pena. Aquí Sí, las clases, perdóname, profesor, las clases se están grabando. La pueden ver todas, repetir la clase por YouTube, tomar las notas por YouTube. Ahí YouTube, Escuela de Liderazgo Progresista. Entran a YouTube, Escuela de Liderazgo Progresista, Fundación Lidera, y ahí están todas las clases. Listo, siguiente pregunta. Voy con Arbegu 65. Correcto, te hablo de acá de Cartagena. Profe, cuando usted hablaba de los cortes de cerebro, me hice una pregunta, porque hay parte de la inteligencia. ¿En qué se relaciona el coeficiente intelectual ahí? Con la facilidad de apropiar información en las categorías. Ok. ¿Y eso ayudaría en la parte emotiva? No, acuérdate que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la inteligencia. Ok. ¿De acuerdo? El conocimiento es cuánta información logras guardar y otra cosa es cómo la relacionas. Ok. ¿Ok? Profe, por ejemplo, yo quería... Hay personas, perdóname, cierro la pregunta ahí. Por ejemplo, hay personas que tienen una habilidad muy abstracta. Entonces tú ves que absorben una cantidad de información y tal, pero cuando van a interactuar o van a generar respuestas, no interactúan. Sucede en algunos casos de autismo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, una cosa son las categorías de conocimiento y otra cosa es cómo se relacionan y las diferentes situaciones donde se relacionan las categorías. Voy con Hidamaile. Resolver problemas. Eso iba a decir ahí a mis compañeros que tienen la mano levantada, entonces démosle la oportunidad a ellos y la sigamos levantando. Hidamaide y después sigue Ilva Isabel. Bueno, Hidamaide como que salió, entonces Ilva Isabel. Gracias, profesor. Muy buena todo el ejercicio de la observación. Las estrategias por condicionantes van de acuerdo al plan, al tiempo del proyecto, al tiempo del ejercicio del desarrollo del problema. Es decir, como usted dice que todo tiene que tener un tiempo,
todo ese ejercicio que está clasificado en la diapositiva que nos acaba de mostrar debe tener, obvio, unos parámetros de tiempo de acuerdo al proyecto de difusión o de, sí, de difusión en este motivo o de estratégico que se quiera desarrollar. Claro, por eso se llama condicionante, ¿de acuerdo? O sea, el tiempo te condiciona la estrategia. Yo puedo decir, no, eso vamos a hacer un mega concierto, vamos, ¿cuándo es? El otro sábado. No, pues chao, no haga concierto, no va a alcanzar, el tiempo no te da. Entonces tienes que quitar muchas ideas para que queden las que sí cumplen con los condicionantes, las que sí se ajustan a la audiencia, se ajustan a tus recursos, se ajustan al tiempo, se ajustan al terreno y se ajustan a la normatividad. ¿Sí? Ha habido un montón de actividades, por ejemplo, como esas, en donde dice, vamos a hacer un concierto a las afueras de Bogotá y llegan los bomberos y lo cierran. ¿Por qué? Porque usted debía pedir un permiso hace 3 meses. Entonces, ¿por qué se cae? Pues por la normatividad. Si usted no puede meter 3.000 personas sin tener una serie de elementos. Entonces, ahí viene la ley. No podemos, por eso es un condicionante. Condiciona la estrategia. Yo a veces tengo un montón de ideas, pero hay que enmarcarlas ahí o si no, pues simplemente no nos va a funcionar. Listo, Ilva Isabel, muy amable. Evergu, otra vez levantaste la mano, pero ya hablaste. Entonces voy con Isleño y Nestrosa. Sí, profe. De antemano, primeramente, felicitarlo. Qué exposición, la verdad, qué berraquera. Excelente, todo claro. Solamente que hay algo que desde hace tiempo, pues, en los diferentes espacios que he tenido la oportunidad de participar en esto de inteligencia emocional y todo esto, y la parte de psicología, dice que las neuronas se encargan de la inteligencia, ¿cierto? Entre más pensamos, más inteligente nos volvemos. O sea, ¿será que esto de cierta manera sería verdad o en qué áreas específicamente nos podríamos volver de pronto más inteligentes? No es así. No, el cerebro funciona con electrolitos de azúcar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, debo mantener mis neuronas activas, ¿sí? Listo, pues, ok, consuma azúcar, no puede eliminar completamente las azúcares, ¿cierto? Estos personajes que dicen voy a bajar de peso y ni más azúcar, pues se va a desmayar, porque el cerebro funciona con azúcares, la persona se pone hipoglicémica y se desmaya, le da la pálida. Entonces, así sea con frutas, debe consumir algo de azúcares para que el cerebro funcione. Ahora, esta actividad eléctrica lo que hace es generar unos flujos de información. Entonces, una cosa es que se almacene, ¿sí? Que se almacene la información, que tiene que ver, a veces decimos temas de inteligencia, cómo guarda información la persona. No, hay como, puede tener mucha información, pero si no la asocia, pues no es que sea muy inteligente, sinceramente, que era el caso, el ejemplo que le estaba dando al compañero Avergus 65, porque realmente lo que tiene que es darle uso, o sea, cómo relacionan las categorías para dar una respuesta, ¿de acuerdo? Ahí es donde va a funcionar. Ok, perfecto. ¿Listo? Muy bien. Después de Isleño voy con, dice, 3 personas más, abrí la fila. Dice que después de, a ver, baja la mano, por favor, que ya hablaste. Lo mismo Isleño, voy con Wilson Enrique Pineda. Profe, buenas noches, un cordial saludo. ¿Me escuchan? Sí, total. Vale, profe, primero pues agradecer por tan importante información. Usted sabe que la información es poder y esa información tan valiosa que usted nos brinda el día de hoy, ojalá podamos replicarla en nuestros territorios a nivel personal. Profe, una pregunta. ¿Hay algún ejercicio para poder cambiar de lo emotivo a lo estratégico? Usted hablaba algo ahorita en la charla sobre que hay personas que son estratégicas, pero que ese porcentaje es muy bajo comparado a los emotivos que son la mayoría. Pues yo me considero dentro de los emotivos, pero para mí es una debilidad. ¿Cómo contrarrestar esa debilidad? ¿Qué ejercicios nos puede recomendar para volvernos más estratégicos a nivel mental y dejar ser tan emotivos? Muchas gracias y un feliz día para todos. Bueno, hay varios. Esa pregunta es larga. Esa pregunta es larga. Pero de básico, yo sugeriría lecturas. Hay lecturas. Si quieres, éntrate a mi Twitter
y me escribes por el Twitter y te doy como unas lecturas ahí claves. Yo sugiero, hay unas lecturas sobre, por ejemplo, todas las de Edward de Bono, de pensamiento lateral, desarrollan perspectiva en la persona. Muchas veces la debilidad de la persona es que no logra tomar perspectiva. Por eso les puse el gráfico de pensamiento estratégico. Uno no toma decisiones en caliente, uno analiza la situación, mira el contexto y mira hacia dónde se va a proyectar y ahí arma el asunto, ¿sí? Mi Twitter es @_Jorge Aguilera. @_Jorge Aguilera. Entonces ahí, y te puedo surgir, hay otro que se llama sobre pensamiento complejo, y eso, dan una serie de metodologías para poder plantear y desarrollar habilidades, básicamente lo de estrategias, habilidades de toma de decisión, ¿ya? Pero o sea, sí se desarrolla. Listo, muy bien, voy con Susana Patricia Rabagli. Susana Patricia Rabagli. Susana a la una, Susana a las dos. Hola, Susana, cuéntame. Profe, no, pues era casi prácticamente lo que les preguntó mi compañero ahorita. Sí, se puede desarrollar. Sí, claro. Gracias, muy amable. Listo. La otra es juegos. Jueguen ajedrez. Hay un juego que desarrolla el pensamiento estratégico brutal. Se llama Go. Es chino. Anota este teléfono del profesor. G-O. Go. Por favor. Listo. Entonces, Ilva, por favor, cierra tu micrófono. @Jorge Aguilera. El Twitter. Ilva, cierra por favor el teléfono. Voy con Sujei. Sujei y cierro con Ginette. Buenas tardes, profesor. Primero que todo, antemano felicitarlo. Me ha encantado esta cátedra que usted ha dictado. De verdad, A tus órdenes. felicitaciones. Por favor, ¿me puede compartir sus redes sociales? Gracias. Con todo gusto, es súper fácil. Buscas Jorge Aguilera PhD y ahí salen la mayoría. Y uso mucho es X. Entonces, y como tiene tema para escribir por dentro ahí, pues nada, pues nos conectamos por ahí. Listo, Sujei. Iván Lemos. Iván a la una. Iván a las dos. Iván a las tres. Listo. Ginette del Carmen. Buenas. Es Genit, profe. Geniet. ¿Cómo dices Geniet? Es Genit. Profe, yo soy lo contrario de lo que dice el compañero. Dice, ¿cómo hago para pasar de lo emotivo a lo estratégico? Yo soy al revés. Y en mi caso, que soy docente, ser estratégico juega como en contra mía. Claro, porque necesitas más empatía. Pero es que yo no sé ser empática, profe. Entonces, no, pero eso se desarrolla también. Yo te sugiero un libro, además un libro delicioso, o sea, y se lo sugiero a todos, es riquísimo de leer. Se llama La civilización empática. Civilización empática, de Jeremy Rifkin. Delicioso de leer. Y para ti como profe te lo vas a gozar, es muy agradable. Creo que se consigue en PDF. Incluso los invito. En la Fundación Lidera tenemos club de lectura. Entonces estamos como discutiendo permanentemente libros así como de temas de coyuntura, y yo creo que ese libro lo vamos a tener en estos días. Si quieres, háblate, escríbele a la fundación o háblate con Jorge o con Miriam, que te metan en el club de lectura, porque creo que en estos días vamos a tratar ese libro de la civilización empática. Se lo súper recomiendo, es un documento muy interesante, muy clave. Voy a meter una persona más, por lo que se nos varó una de las participaciones de Iván, y voy con Diana Galvis y con Diana cerramos. Diana Galvis a la una. Ya, bueno, muy buenísima la clase, me encantó y se perdió un poquito por la falla técnica, pero súper. Bueno, en mi caso yo tengo un hijo, ¿verdad? Un hijo con TDAH. Y entonces, en todo esto de la comunicación y la comunicación asertiva, yo le pregunto algo. Él, según el neurólogo, él dice que él tiene
O sea, el coeficiente le sale en promedio 87, 84, 74, pero el neurólogo dice que él es un niño superdotado de inteligencia. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa ahí con el cerebro? Porque uno lo ve tan inteligente, pero según ellos tiene una inteligencia mínima. Entonces como que, no sé, ahí como que Claro, sería esa es como una de que las usted diferencias. sabe bastante. Mira, el tema ahí es esto que les mostraba de los cerebros, la inteligencia, en la parte del cerebro abstracto. Voy a hacer una explicación un poquito técnica, ténganme un poquito ahí de paciencia. Por ejemplo, en los niños autistas, la relación, voy a hacer una presentación, me voy a devolver en la presentación porque además falta una parte de la presentación. La idea era hacer 3 preguntas y nos extendimos. Cierro con tu respuesta y seguimos en la presentación. Entonces voy a hacer la presentación. Dele, profe, que lo de hoy es muy nutritivo. Sí, Miren, la pregunta de la colega tiene que ver con esto. Entonces, ¿recuerdan este cuadrito, no? Las capas del cerebro, cortical, talámico, reptiliano, ¿se acuerdan? Listo, muy bien. Resulta que entre el cortical y el talámico hay una membrana. Aquí hay una membrana, ¿sí? La mayoría de las membranas de las neuronas están en el cortical, que es toda la parte, todo el tráfico de información va a estar aquí, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué pasa? En algunos casos, el autismo, ¿qué va a suceder? Que esta membrana viene como incompleta, ¿sí? Por eso eso es inoperable, o sea, es de un nivel de microcirugía impresionante. Eso es casi que celular. Entonces, ¿qué va a pasar? Se bloquea la relación del cortical con el talámico y uno de los efectos va a ser que se bloquea la empatía, ¿ok? La empatía está en el talámico, que es, por ejemplo, lo que contaba la profe. Yo a veces no puedo hacer empática y tal. Aquí hay que activar las células espejo, ¿sí? El tema es que pueden bloquearse, por ejemplo, eso puede ser un tema biológico, la persona Eso es lo nace que me así, pasa a mí. ¿ya? Entonces nace así y va a haber como un bloqueo. Cuando ese bloqueo se presenta, ¿qué va a pasar? Pues que generalmente el estado consciente hace juicio, emoción, reacción, ¿sí? Eso es como lo cotidiano. Pues resulta que como hay un daño ahí, si esto está incompleto, pues hace juicio y se salta la emoción y pasa a la reacción. Por eso ustedes van a ver a veces que niños autistas que están en un estado muy abstracto y alguien los intenta mover y la reacción es súper violenta, ¿sí? Porque esta relación empática pues no está. Estas personas, por eso les decía que aquí hay unos escenarios lógicos a veces potentísimos, pero la persona no lo relaciona, ¿no? Cuando va a haber un tema de interacción con otros, no se da porque esto viene incompleto. Por eso ustedes también van a ver el tema que casi nadie sabe que el autismo tiene niveles. Sí, hay autismo superficial, profundo, no sé qué, y es por eso, ¿sí? Ahora, ¿se pueden desarrollar? Sí, pero dura un montón de tiempo. Y eso es ahí. Ahora, hay otra cosa, y es que no es que sea biológico, sino un bloqueo emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en un bloqueo emocional? La persona sufrió un trauma, algo que le causó mucho dolor. Eso va a suceder generalmente antes de los 13 años. Sí, si es antes de los 7, puede ser muy profundo, porque es cuando se está desarrollando todo el tema de interacción y confianza. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La persona lo que hace emocionalmente es establecer como un bloqueo. De hecho, muchas veces la persona no recuerda ni qué sucedió. ¿Por qué? Porque el cerebro hace eso. Hace como un bloqueo para evitar recordar el dolor. Y entonces usted va a ver que la persona es como dura, como, ¿sí? Y poco empática. Y esa es la infancia. Miren ahí la infancia. Generalmente una abuelita, un papá, una mamá que se generó un castigo o la persona sintió culpa. Hay una parte aquí que es que uno de adulto a veces tiene que ayudarle a la persona a perdonarse porque pues era niño, o sea, la persona se carga una culpa ni la tenaz y era un niño, estaba conociendo el mundo, o sea, tampoco fue tan grave la cosa, pero para la persona sí generó un impacto emocional muy fuerte. Entonces muchas veces este proceso pues tiene que ser acompañamiento y que la persona reconstruya lo que sucedió para poder bajar y poder recuperar el elemento empático. Listo. Ahora sí, vamos con el cierre. Súper.
Y vamos aquí. Listo. Entonces, una vez ustedes proponen su estrategia, que es lo que va a ser aquí la solución, se me ocurren las ideas y las filtro y las que quedan son su estrategia. La palabra clave en solución es creatividad. Sean full creativos. ¿Ya? Hay un libro que me quedé pensando cuando me hicieron la pregunta de desarrollar este tipo de inteligencia. Se llama Pensamiento Paradójico. Yo lo pongo en maestrías, especialmente para los profes. La primera lectura les va a parecer muy complicada. No se asusten, no se asusten. Es que el cerebro tiene que acostumbrarse a un cambio de perspectiva. ¿Sí? Es de leérselo dos veces. ¿Ya? Por favor, disculpe, ¿me repite el nombre del libro, por favor? Pensamiento paradójico, que es cómo aprender a pensar por fuera de las categorías de uno mismo. ¿Listo? Una vez ustedes ya tienen aquí su estrategia, pasan al plan. Por eso le discutí a la colega cuando dijo, no, es que eso tiene que ver con el plan. No, el plan es posterior. Primero ustedes arman su estrategia y cuando tienen la estrategia, se pasan al plan. ¿Ok? ¿Qué es un plan? Un plan es un documento donde está registrada la estrategia. De hecho, el plan no es en sí mismo la estrategia, ¿no? En el plan está registrada la estrategia. Y el plan, la palabra clave en plan es orden. Esto tiene que estar tan organizado que el que vaya a ejecutar pueda seguirlo como si fuera una receta. Va leyendo el plan y tiene que ir saliendo la ejecución. Entonces, ¿qué tiene el plan? Los objetivos que definimos al comienzo, las acciones que se definieron en la solución y de ahí para adelante, colaboradores, cronograma y presupuesto. Eso es un plan. Y por eso en la pregunta del tiempo, no, el tiempo sucede es acá. Uno filtra la idea por el tiempo, cosa que cuando ya lo pone acá es porque ya esa sí es la acción que está dentro del tiempo. Una vez ya está el plan, pasamos a la ejecución. Ahora les voy a mostrar temas de ejecución. Muchas veces las personas llegan hasta planeación, lo pueden poner en orden, y cuando lo van a ejecutar, no, retroncos, son malísimos para ejecutar. Y obviamente después de ejecutar, pues uno evalúa. Entonces, vamos para allá. Entonces les decía, uno tiene canales, hay estrategias de tierra, de agua y de aire. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una actividad, voy a hacer la reunión. Vamos a hacer nuestra reunión, vamos a convocar personas en los barrios. Listo, no, pongamos algo más bacano. Vamos a hacer una caminata con un grupo musical. Y vamos por las calles. Entonces toca definir las calles. ¿Por qué calles vamos a ir? ¿Listo? Ahora, definimos la actividad. Vamos a hacer una comparsa y la mandamos a aire. ¿Qué es mandarla a aire? Hay que avisarle a las emisoras y a los medios comunitarios. Vamos a hacer una caminata, vamos a hacer tal, y va a ser en tal fecha y vamos a ir a tales barrios. Entonces la mandamos a aire. Lo mismo, tenemos la actividad tierra y la vamos a mandar a agua, vamos a mandarlo a digital. ¿Esto qué es? Pues vamos a abrir grupos de Facebook, vamos a abrir grupos. TikTok es lo más efectivo en este momento. Los videos selfies de TikTok son súper efectivos, entonces cuando veamos digital, métanse por ahí que eso les va a dar muy buen resultado. Y los invitamos a la comparsa del próximo domingo. Tal y listo. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta información queda en aire y en agua. ¿Ok? Ahora, de aire lo puedo hacer. Entonces me voy y genero una entrevista en un canal del pueblo. Y voy y les digo, los invitamos el próximo domingo 29, vamos a tal. Entonces, desde aire los invito a una actividad de tierra. Y lo mismo puedo hacer aquí en redes. Me tomo, hago mi TikTok y les digo, el próximo domingo acompáñenme, vamos a hacer una comparsa para tal cosa. Listo. Y la mando y los invito a una actividad de tierra. ¿Sí fui claro hasta ahí? Sí, claro. Listo. Voy a avanzar. Profe, una pregunta. Dale. Dale. Profe, es que hay varios libros hay uno que es de Elisa Carrió y hay otro que es de Joe Dispensa. ¿Cuál de los dos? El de pensamiento paradójico. Yo tengo el de portada roja. ¿Fontada roja? Sí, la portada es roja. Creo que es el del tipo. Creo que el autor es hombre.
El de, dice de GK. Creo que sí. Chesterton de cultura. Pensamiento paradójico. Listo. Sí. Sigamos acá Listo. para Gracias. eso. Listo. Entonces, ahora, tipos de táctica. Entonces, acciones que hablen por ustedes. O sea, no echen tanta carreta, sino hagan una acción y sobre la acción hablan. ¿De acuerdo? Vamos a ir a hacer tal cosa y van y la hacen y sobre eso desarrollan contenido. ¿Cuáles van a ser nuestros argumentos? Entonces, ¿por qué defender la reforma laboral? ¿Por qué defender la reforma a la salud? ¿Por qué defender las pensiones? ¿Sí? Aquí es otro tema en donde uno dice, ¿vamos a ir a medios, sí o no? ¿Sí? Porque dice, de pronto no estoy tan preparado, yo prefiero hacer un tema de medios. Listo, de redes, listo, entonces redes. Las tácticas simbólicas, estas son súper efectivas. Les digo, procuren tener diferenciales artesanales, por ejemplo. Los aretes de Francia, estos los hizo un artesano del Chocó. O sea, yo procuro utilizar los materiales artesanales, generan muy buenos diferenciales porque no los usa nadie más. ¿Sí? Entonces yo mando a hacer cinturones, mando a hacer mochilas, mando a hacer aretes, collares, ¿sí? Cosa que la persona sea su identificador, el elemento simbólico. ¿Ok? Interactivas es hacer como encuentros, debates, ¿sí? Generar charlas con otras personas. Las experienciales es, por ejemplo, ir a que la persona conozca. ¿Sí? Entonces, nuestra comunidad va a salvar el río tal. Los acompañamos a nuestra caminata para que vean el problema que está viviendo el río y que la gente vaya y miren. ¿Sí? Formales. Esto es un tema un poquito más de normatividad, que es como hacer como unos acuerdos y que queden formales. Y hay otro tipo de táctica que es lúdica. También se pueden hacer estrategias de comunicación con juegos, ¿sí? Se las súper recomiendo. Hacer estrategias de comunicación con juegos es súper chévere. Porque usted pone, por ejemplo, ¿quién quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? Es que usted pone una cartelera, un tablero, y hace unas preguntas y tapa las respuestas en el tablero, ¿ok? O pone las preguntas en el tablero y las tapa. Y da premios, ¿sí? Damos un bono para irse a comer un perro, damos donativos. La gente que dona por promocionar la hamburguesería dice, yo dono una hamburguesa y métame ahí. Listo, entonces usted dice, con el patrocinio de Hamburguesas El Tilín, la siguiente pregunta, ¿a qué se refiere tal artículo de la reforma de la salud? Entonces eso hace que las personas estudien, se la lean para dar la respuesta y ganarse los premios. ¿Sí? Entonces, las lúdicas funcionan súper bien. ¿Qué es bueno acá? También hay que desarrollar tácticas relacionales. ¿Cuáles son nuestros argumentos? ¿Cuáles son nuestros contraargumentos? ¿Sí? Si nos preguntan cómo respondemos. Tácticas de persuasión. Aquí voy a correr un poco porque eso se desarrolla más adelante. Muy bien, voy a correr un poco acá porque estamos bastante corridos de tiempo ya. Y me voy a meter aquí. Entonces, este es un cuadro de planeación. Se llama direccionamiento por núcleos. Entonces, yo aquí pongo mi objetivo. Esto es lo que quiero hacer. Voy a hacer mi estrategia y voy a hacerme acá. ¿Por qué se ve así? Pues porque todo lo de planeación son temas militares. O sea, aquí hay mucho modelo que es militar. Entonces, usted dice, quiero comprarme un carro. Listo, este es mi objetivo estratégico. Aquí pongo mis acciones. Voy a ahorrar. Voy a empezar a vender ropa. Voy a poner en arriendo un cuarto y fuera de eso me voy a monetizar mis redes. Listo, de ahí va a venir la plata. Y usted pone 5 acciones. En estas acciones dice, para hacer cada acción, ¿qué necesito? Y se pone esta. ¿Sí? Y aquí en el último ponen las metas. Entonces dice, voy a ahorrar. Dice, voy a ahorrar. De aquí a junio debo tener tanta plata. De aquí a tal fecha debo tener esto, de aquí a tal fecha tal. Y entonces lo que usted va haciendo es que usted imprime esta cosa y la pone ojalá en el baño, que la vea todos los días, ¿sí? Y usted todos los días está recordando que tiene que ejecutar esa estrategia. ¿Listo? Ahora, pasemos a la ejecución. Yo les decía, a veces llegan hasta aquí y hacen el monito y hacen la planeación. No, la idea es que se ejecute. Entonces, ¿cómo se ejecuta una estrategia? Entonces, a veces uno tiene que aprobársela. Yo, por ejemplo, como asesor de estrategia, yo armo una estrategia y busco que la prueben. La otra es, una vez la prueban, hay que preparar al equipo.
este es un truco que yo utilizo muy seguido. A veces tengo estrategias muy jodidas de ejecutar, como por ejemplo la campaña de Francia, que tuvimos muy poquito tiempo, y una vez aprobaron la idea, yo llamé al equipo de ella, a todo el equipo, y les dije, bueno, les voy a enseñar esto. Así que vamos a entrenarnos, y se entrenaron hasta el cogote para entrar a correr y ganar esas elecciones. Y acá son los actores. Entonces, listo, ¿quién van a estar en contra? ¿Quiénes van a estar a favor? Porque usted en plena ejecución va a tener eso, personas a favor y personas en contra. ¿Qué necesita usted una vez ya tenga esto listo? Liderazgo, capacidad que se hagan las cosas. Otra parte es el equipo. ¿Quién lo va a acompañar? Usted debe saber armar un buen equipo, ¿ya? La otra es la coordinación y seguimiento, cómo va a articular las acciones. Y al final se necesita también adaptación. A veces usted en plena estrategia tiene que ajustar acciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted dice, vamos, una de nuestras caminatas iba hasta el cerro tal, y en el cerro íbamos a hacer una actividad simbólica con la comunidad indígena. Se desbordó el río y no podemos pasar por ahí. Listo, plan B. Ah, bueno, entonces en lugar de que sea por ahí, vamos a subir es por este otro lado. ¿Sí? Y entonces hay que pedirle permiso al vecino tal, porque si no, pues vamos a pasarles por los caminos de él. Y entonces ahí, esta adaptación, usted tiene que estar como listo a que así tenga ya todo listo en la estrategia, puede suceder algo y usted lo que tiene que hacer es ajustarla para poder ejecutar. Recuerdan que prima el objetivo. Usted no quita el objetivo. Usted lo que hace es ajustar la estrategia, pero el objetivo no lo quita. ¿Qué se necesita para desarrollar liderazgo? Pues autoestima. O sea, confíe en usted mismo. Usted créase capaz. Después la confianza. Confianza, ojo, miren esta frase tan bacana. Imagínense que confianza es una palabra que surge de una oración romana. Era lo que decían los soldados antes de entrar al campo de batalla. Los soldados decían, con fe en sí, es decir, me tengo fe, ¿sí? Esa es la confianza, usted hágale. El respeto es una percepción de valor, ¿de acuerdo? Que haya unos elementos de valor entre las personas. La autoridad, que tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, rodéese también. Si usted ve que no va a poder, rodéese, pregúntele a alguien. Sí, yo con el estudiante le digo, llámeme y me pregunta o lo que sea, o consígase a alguien que ya haya ido. Vi que uno de los colegas que hizo una pregunta tenía una foto de Santiago de Compostela. Pues si uno se va a hacer semejante caminadota, al menos le pregunta o mira videos a alguien a ver cómo es la vuelta. ¿Ya? Entonces, y después viene el poder. El poder viene de puedo. Yo puedo o no puedo. Y uno de los orígenes naturales del poder es la fuerza. Hay personas que pueden levantar un peso y otras que podrán otro, ¿sí? A veces le dicen a uno, billetera mata pinta, ¿sí? El que tenga más plata conquista más, ¿sí? Pero entonces uno se preguntaría, ¿y por qué hay niñas tan bonitas con manes feos y tras del hecho ellas lo mantienen? Porque hay un poder fundamental que es el poder de la palabra. Usted tiene que ser hábil para echar el cuento. Si usted es hábil para echar el cuento, la logra. ¿Qué necesita un equipo? Que usted le diga qué espera de ellos, ¿sí? Es decir, que los objetivos estén claros. ¿Qué esperamos haciendo esto? Dos, que esté dispuesto. Entonces, propóngale algo bacano que la gente diga, uy, qué bacano hacer eso. Que esté dispuesto. Que sean competentes. Por eso yo hago los entrenamientos, ¿sí? Que la gente diga, sí, no, yo no sé hacer eso, pero me gustaría, listo, entrenemos, venga, yo le enseño. Y entrenemos hasta que sean unos tesos haciendo eso. Que tengan los recursos. Sí, hay que darles con qué o cómo vamos a conseguirlos. Y lo tercero, la disciplina. Lo último, la disciplina. O sea, ¿qué es la disciplina? Que si hay un acuerdo, el acuerdo se cumple. ¿De acuerdo? Y usted tiene que enseñarle a la gente a ser cumplida con sus acuerdos. ¿Ok? Después se hace la evaluación. Se logró el objetivo estratégico, se logró lo táctico, se logró lo operacional. Ahora, fácilmente uno sacrifica lo operacional y lo táctico. ¿Por qué? Pues porque prima ante todo, prima lo estratégico. ¿Listo? ¿Cómo les pareció? Excelente, profe. Excelente. Excelente. Que mire que todavía vemos 100 y pico aquí en la clase presente. Excelente. A pesar de las dificultades. Vamos con las preguntas. Excelente. Iván Solano.
Iván, te escucho. Bueno, como que se le varó el audio a Iván. Vamos con Osvaldo Guayasamín. Y Damay, le apaga el micrófono, por favor, para poderlo escuchar bien. Osvaldo Guayasamín. Damay, le apaga el micrófono, por favor. Osvaldo, listo. Sigamos acá. Después dice Wilson Enrique Pineda. Profe, nuevamente. Hágale. Profe, no, comentarle que yo hice el camino a Santiago de Compostela, hice la ruta francesa, caminé 980 kilómetros, 30 días. Sí, cuando te vi ahí la imagen, qué teso. Y lo que dice usted, profe, es muy cierto. A veces uno tiene temores, pero la única forma de enfrentar esos demonios es atacándolos de frente. Y creo que el camino es una buena herramienta. Entonces, creo que la charla el día de hoy ha sido muy, muy, muy instructiva y espero que a todos nosotros nos sirva. Y no solamente eso, la podamos implementar a nivel personal y, por supuesto, en nuestros territorios. Muchas gracias. Un excelente día para todos. A ti, hay una frase muy buena cuando uno está en esas, que es de Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Antoine de Saint-Exupéry dice: salta al vacío y construye tus alas mientras vas cayendo. A veces le toca a uno así. Y en crisis ni se diga, uno entra a resolver lo que tenga. Y me encontré una frase de los campesinos en Boyacá que es muy parecida. Dice: brutos pero decididos. Y nada, ¿por qué? Porque si no toma las decisiones, la situación se puede agravar. Entonces uno entra, incluso a veces aquí entre nos uno trama. Le preguntan a uno, ¿está seguro? Y uno dice, claro, y por dentro, Dios santo. Ayúdame, señor, ayúdame. Exacto. Diego Roa. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Dos cositas. Uno, pues ya tengo el de civilización empática. Y me gustaría que me volviera a repetir el nombre del libro que le aconsejó a la compañera que tiene el hijo. Pensamiento paradójico. Pensamiento paradójico. Y dos, ¿será que puedo poner rápidamente la diapositiva de equipo? Con todo gusto. Muchas gracias. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muchas gracias. Muy bien, y vamos cerrando. A Arbegu 65. ¿Qué más, profe? Cuéntame. Bueno, profe, como quiera que estas charlas, estos van orientados más que todo a un plan de acción hacia conseguir para el próximo elecciones muchas cosas. Acá yo soy de Costeño y acá en la cosa, pues sé que hay algunas perezas, no sé, en las otras regiones no sé porque casi no las conozco, pero hay pereza a reunirse, hay pereza a la congregación y esas cosas. Hay unas estrategias que serían buenas. Me gustaría que usted me ilustrara en esa parte. Y necesitamos que nos congreguemos más porque tenemos que reunirnos. Yo hago parte de un grupo político, ahí nos reunimos bastantes, pero como estrategia para conseguir que las cosas se den, la gente marche, la gente salga, es hasta difícil. Se requiere de mucha estrategia publicitaria, información detallada, convencer, y no es tan fácil. O sea, estas cosas de capacitación nos hace pensar a nosotros que nos hace falta mucha capacitación, nos hace falta bastante conocimiento para salir. O sea, a veces lo hacemos como cosa personal, pero para hacia otras personas
Mira, yo te digo de una. Lo primero es que para poder pensar en orden, acuérdense que el cerebro, si hay desorden y eso, chao, ¿sí? Entonces hay que poner las cosas en orden. Acuérdate que piensas en 3 escenarios. Voy a hacer que convocar a la gente para tal cosa, pon el objetivo. Y tienes 3 escenarios: tierra, agua y aire. ¿Sí? Entonces, en tierra, quiero que estén en una reunión. ¿En dónde? Listo, en Pasacaballos. Listo. Entonces, el salón. ¿Qué tan amplio es el salón? ¿Está ventilado el salón? ¿Sí? Ahora, ¿a cuento de qué van a ir? Debe haber algo que les guste. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedes hablar con gente que produzca café. Hay gente que, no sé, temas que les pueda interesar. Hay muchas actividades del movimiento que lo ayudan, es personas que quieren promocionar su café. Entonces uno los ubica y les dice, venga, le voy a ayudar a promocionar su café, pero póngame un punto de café, regáleme el tinto de la actividad, ¿sí? Porque allá palo seco 2 horas es jodido. Listo, entonces, ¿qué es? Usted les dice, como tenemos un grupo, en mi grupo de amigos, yo le aseguro que usted pone el punto de café, deme piezas, y yo le promociono el café a través del grupo que tenemos en la asociación, ¿sí? Y entonces la persona tal, y usted pone o les pone ahí en el Facebook, mire, la actividad tal la patrocinan tales empresas, chun, 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 y ellos van a buscar presencia de marca, ¿sí? Así puedes hacerlo con muchas cosas. Entonces, ¿qué va a suceder en el lugar? Yo les pongo un ejemplo. Yo a veces tengo que hacer encuestas en empresas y esa vaina para la gente a veces es una remamera. Es horrible. Entonces, ¿yo qué he hecho? Yo le digo a la empresa, consígase unos esferos donde esté el nombre de la empresa. Eso es barato, eso no cuesta mayor cosa. Y le regalo un lapicero a cada persona que llena la encuesta. ¿Sí? Curiosamente, la persona llena la encuesta y cuando vuelve al puesto, los demás le dicen, ay, ¿quién le regaló ese esfero? No, lo regalan por llenar la encuesta. ¿No te imaginas? He tenido filas de gente buscando llenar la encuesta que no les gusta con tal de que les regalen. Eso motiva, eso es cierto. Claro. Entonces, búscate algunos elementos que la cosa sea cómoda, que sea llevadera, ¿sí? Incluso armar rifas. Hay gente que dice, yo no tengo cafés, yo lo que hago es colchones. Entonces si quiere, usted me ayuda a patrocinar los colchones y yo le regalo 5 cojines. ¿Listo? Al final de la actividad vamos a rifar cojines, vamos a rifar esto, ¿y qué son? Son cosas donadas. Son cosas que la gente dona. Entonces ahí ayuda mucho que digan, vea, la última vez pasó esto. Eso es de meterle un poquito de pispicia ahí al asunto. Entonces, eso es tierra. Ahora, aire. Aire es, participemos en debates en los canales locales, en las emisoras locales, en los medios comunitarios. Vamos y echemos carreta y nos metemos en actividades y ahí promocionas. Y lo otro son redes. Recuerden, WhatsApp fundamental, Facebook es muy importante. Lo que más está pegando es TikTok. Entonces, métanse, díganle a un familiar que les enseñe a hacer TikToks, que eso es súper divertido y hasta las cagadas son divertidas. Uno equivoca, se estrella por lo que pasa y a la gente le parece maravilloso y usted aprovechó y habló de su tema. Entonces, siempre piensa en eso, tierra, aire, agua, ¿ok? ¿Qué voy a hacer en físico? ¿Qué voy a hacer con medios locales? ¿Y qué voy a hacer en mis propias redes? Voy con Gonzalo Rodríguez y cierro con Alberto Alzate. Gonzalo, te escuchamos. Sí, Jorge, me parece muy importante toda su exposición, de principio a fin, y eso que creo que le faltó más, pero le digo... Y la recorté. Claro, no, eso es un complemento efectivo para el marketing político, efectivo, la parte comunicativa y lo que usted puso es efectivo como complemento de lo que es marketing político. Muchas gracias, que pues muy emocionado con su exposición, Jorge. A ti, muy amable, Gonzalo, muy gentil. Voy con Alberto y cerramos con Alberto para pasar a que ya Jorge haga el cierre. Profe, gracias, muy buenas tardes. Mire, profe, en mi experiencia de la vida y a mi edad, como administrador público, como exconcejal que fui de mi municipio, como víctima de desplazamiento que fui por 2 ocasiones, primero por la guerrilla, luego por los paramilitares, he venido trabajando el liderazgo y el trabajo comunitario. El tema que usted nos da hoy, creo que es como esa dirección, ser un líder que sea estratégico en todas sus propuestas e iniciativas. ¿Para qué? Para poder llamar a la comunidad.
pero en mi experiencia la comunidad está indiferente por la violencia que ha pasado. Y en estos momentos hago parte de la Mesa Municipal de Víctimas de mi municipio Hispania, hago parte de una asociación, estoy conformando una organización comunal como nos pide el gobierno nacional, de hacer las organizaciones comunales para presentar proyectos y trabajar por las comunidades. Ahí es donde nosotros tenemos que ser incluyentes como líderes comunitarios. La experiencia que llevo a través de la vida, con amenazas, pero aquí voy en la lucha y seguimos trabajando. Profesor, las clases de hoy son súper importantes, en donde un líder tiene que llevar todas estas pautas para poder convencer a la comunidad. Estoy en una región no fácil, muy difícil, en donde no somos escuchados en lo público, pero seguimos en la existencia. Estuvimos con Colombia Humana en la lucha política, pero ¿sabe qué nos falta, profe? Que lleguen más a nosotros, a los líderes de nuestros municipios, y que seamos incluyentes para que ahorita, cuando viene la consulta popular, seamos escuchados, aunque la gente sea indiferente. Tenemos que ser insistentes. Eso es lo que yo quiero dejar como mensaje hoy, profe, que es muy importante la importancia de ser un líder que tenga unas capacidades y unas orientaciones. He sido perseguido, pero aquí estoy y sigo luchando porque la causa no es ahí. Y admiro un presidente que tenemos. Es el mejor. Muchas gracias, Alberto, muy amable. Bueno, listo, profe, pero que Jorge, seguimos en la lucha. Sí, Jorge. Bueno, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias al profesor Jorge Aguilera. Un aplauso para él. ¿Ya escucho? Ok, ya escuché los aplausos. Y para todo el resto de los profesores que tuvieron el diplomado. Recuerden que estos son 10 sábados de 8 a 1 de la tarde, son las 2. Eso significa que estuvimos bien entusiasmados en la última clase con Jorge Aguilera y eso estaba magnífico. No, es que nos corrimos 1 hora. Sí, bueno, entonces se complementó la hora allí. Muy bien eso. Este diplomado es para los líderes y vamos a presentar todos los elementos, los contenidos, los módulos, que vuelvo y les repito, son 3 de socioeconomía, el de política y el de comunicación asertiva. Estos 3 módulos todos van a estar relacionándolos con el tema también de la consulta popular. O sea, se van a dar elementos y se van a dar herramientas para trabajar con las comunidades en los respectivos territorios. La consulta popular se la va a presentar el presidente Petro y después de Semana Santa la va a mandar al Congreso de la República, al Senado. El Senado tendrá 30 días para tomar la decisión definitiva, si la aprueba o no la aprueba. Si no la aprueba, tenemos que hacer otras acciones. Por eso todas estas clases de estrategia y que tenemos que hacer, vamos a ir en la coyuntura, la vamos a ir afinando para ver qué desarrollamos, ¿no? En caso de que la apruebe el Senado, la consulta popular, o en caso de que no la apruebe. Entonces, muchas gracias a ustedes por su buena participación. Tuvimos muy inconveniente porque hubo mucha gente que se vinculó y solicitaba vincular, pero desafortunadamente nosotros teníamos el Meet de 150 personas, o sea, inscrito, ¿no? Para limitado. Entonces ya lo vamos a abrir para 500 personas o 1000, vamos a abrirlo para 1000, para que ustedes le digan a otros compañeros y otras compañeras que participen, ¿sí? Que sí hay cupo para esta parte de la clase virtual. Y recuerden que hay algunas ciudades, ya les mandé la nota, hay algunas ciudades que son clases presenciales. Entonces, para que ustedes de clases presenciales vayan a las clases presenciales para darle también el espacio para las clases virtuales a los otros compañeros que están en otros territorios que desafortunadamente no se va a hacer clase presencial por lo distante o por circunstancias especiales. Entonces, muchas gracias al profesor Jorge Aguilera. Nuevamente aplausos y muchas gracias a ustedes por estar y nos vemos el próximo sábado abrimos salas desde las 7:45 de la mañana para que comiencen a entrar. El que no entra puede quedarse por fuera otra vez, así como sucedió hoy, porque se llena el cupo y ya, así es el sistema. Si se llena el cupo ya no hay entrada. ¿Sí? Listo, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a todos. Las redes, Buenas tardes. @Piso Jorge Aguilera. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, lo que pasa es que yo estaba entrando desde las 8:15 y no podía entrar. No sé qué pasa, será por tanta gente vinculada a la plataforma. Gracias. Así fue. Chao. Bueno, chao, pues. Gracias. Muy amable. Todos. Gracias por excelente.
Chao, chao. Sí me escucharon, que yo no podía entrar a la plataforma desde las 8:15 que dijeron que era la reunión. Gracias a los profesores, porque estaba llena en ese momento, estuvo llena ya la plataforma, ya estaba todo el cupo. De 8 días, chao. Ya estaba el cupo lleno. Muy congestionada. Estaba muy congestionada la plataforma. Si salió una persona de la plataforma que se le apagó el teléfono, cualquier cosa, entraba enseguida el que estaba en fila. Lo de la asistencia. Yo estaba intentando desde esta mañana y mira la hora que me vine a conectar. Exactamente, porque a esta hora ya se fueron saliendo algunos compañeros por alguna gestión y entonces ya le dieron cupo a otros. Profe, no me ha dicho en Ciénaga dónde es la capacitación presencial, Ciénaga Magdalena. Así es, la presencial en Ciénaga Magdalena, en el colegio mismo de la vez pasada, no sé si tú estuviste. No, si profe. yo les mando a Ciénaga, les mando la dirección. Ah, bueno, gracias. Bueno, pues, bueno. Buenas bueno, tardes que tenga una feliz tarde. Que tenga una feliz tarde y la verdad que me gustaría aprender más. Pero imagínate. No me dejó la plataforma hoy. Ajá. Buenas